Bien, la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, nos habla una ocasión que Jesús estaba hablando con una multitud y empezó a decirles, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu y empezó a orar y le dijo al Señor, Señor, yo te alabo, oh Padre del cielo, de la tierra, porque ocultaste todas estas cosas de los sabios y se les entregaste a los niños. Sí, Señor, esta ha sido tu voluntad. Todas las cosas me son entregadas a mí por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y esa es tu voluntad. Y volviéndose a sus discípulos, les comentó y les dijo, porque muchos profetas, ustedes son bienaventurados, porque ven lo que pueden ver y escuchar lo que otros escucharon, pero no lo pudieron entender. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó para probarle y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le respondió y le dijo, mira, ¿qué dice el libro de la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tú lees esta parte? Y este intérprete le respondió y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus alma y con todas tus fuerzas y con tu mente y a tu prójimo como a ti mismo también. Y Jesús le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero este hombre de intérprete le volvió a preguntar a Jesús, aún para probarle, y le dijo, Señor Jesús, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi compañero? Y Jesús le respondió y le dijo, a ver, déjame explicarte un poco más detalladamente lo que te quiero explicar. Y entonces este intérprete se acercó para escuchar lo que Jesús le iba a explicar. Y entonces Jesús se acercó a él y empezó a hablar, a explicarle en modo de parábola. Una parábola es un ejemplo de la vida diaria para que los hombres pudieran entender las palabras que Jesús explicaba, que a veces sus discípulos tampoco podían entender. Respondiendo Jesús le dijo, mira, amigo, un cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, iba caminando solo por ahí, caminando solito, y después se acercaron unos hombres para golpearle y para atacarle. Esos le golpearon, lo despojaron de sus cosas, lo patearon, le dieron golpes y le robaron lo que tenía. Y entonces, dejándolo ahí medio muerto, lo dejaron abandonado, tirado, y se fueron. Y este hombre se quejaba en el piso. Pasó también entonces un sacerdote, por pura casualidad, por aquel camino, y mirándolo, simplemente pasó de largo y no le dio ninguna clase de ayuda, aun viendo que este hombre estaba maltratado, estaba muerto prácticamente. Del mismo modo también pasó un levita, y este levita tenía obligación de ayudarlo, puesto que era un judío, y simplemente se le quedó mirando, se acercó a él, le quitó lo poco que le quedaba y no le asistió. Le ha ignorado por completo también. Este hombre está tirado, está malherido, está golpeado y no haya qué hacer. Oh, ahí viene uno, a ver si me ayuda. Es un samaritano y no tiene la obligación de ayudarle, puesto que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Pero fue movido a misericordia y se agachó y le vio. Entonces le empezó a ayudar. Le dice, este necesita ayuda. Le enderezó y le empezó a limpiar la sangre que tenía. Le lavó con aceite y le empezó a asistir. Le quitó el polvo, le limpió la cabeza, le vendó el brazo también, puesto que estos hombres lo habían dejado golpeado y completamente herido. Lo limpió, le quitó el polvo, lo sacudió y le ayudó a levantarse. Entonces le levantó porque no podía levantarse, no tenía fuerzas, y se lo echó en el hombro y se lo llevó a un mesón y lo cuidó hasta el siguiente día. Le ha ayudado y lo dejó en buenas manos hasta que al siguiente día el del mesón lo pudo
despachar. Entonces Jesús le dijo al intérprete, vaya. Entonces Jesús le empieza a comentar al intérprete una vez más, al tratar de explicarle esta parábola, y le dice a este hombre, a ver, intérprete de la ley, ¿cuál de los tres es el prójimo de este que cayó en manos de los ladrones y que lo han pisoteado y le han golpeado, le han maltratado? Y el intérprete respondió, el que fue movido a misericordia, el que le ayudó. Entonces Jesucristo le dijo, bien has respondido, ve y haz tú lo mismo. Entonces Jesús se levantó y se fue, y los discípulos le siguieron juntamente con él a seguir y a buscar los milagros que Jesucristo iba a obrar. Bien, pues esa parábola usted la va a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 20 en adelante. ¿De qué se trata esta parábola? Hay un hombre, Jesucristo le pregunta, ¿cuál es mi prójimo? Y usted sabe ahora cuál es el prójimo, el que ayuda, el que está ahí para asistir al necesitado, el que está ahí para ayudar al que más lo necesita. Dice que era un hombre que pasó por ahí, y usted lo puede leer en Lucas, iba un hombre pasando por ahí, es una parábola que Jesús estaba explicando y tratando de que ellos entendieran, pero les dice, a ver, este hombre, Jesús estaba sentado, y le dice un hombre, ¿quién es mi prójimo? Y le dice, a ver, yo te voy a explicar quién es el prójimo, mira, esta es una historia, y le empieza a contar la historia de un hombre que iba pasando por el camino,